Segunda parte. Al llegar al Palacio de Gobierno, recibió el bulto funerario la madre de Cuauhtémoc, que aún vivía, y que fue la que indicó el sitio exacto en que habían sido enterrado el ombligo, para que allí, al cavar un hueco en nuestra madre tierra, cupiera la preciada carga. Otras informaciones complementarias obtenidas a lo largo de años y años de continuar las conversaciones con el doctor Rodríguez Juárez enriquecieron nuestros conocimientos hasta este punto. Fue hasta el año 1535 cuando llegó Toribio Paredes de Benavente, Motolinía, a Ixcateopan, pues se hallaba buscando los restos de Fray Juan de Tecto, ya que suponía que los mismos se habían conducido con los de Cuauhtémoc. Podían haber llevado también los de Fray Juan. En cambio, se enteró de la realidad ocurrida con la venerable osamenta de Cuauhtémoc. Ante esto, argumentó que, de acuerdo con los cánones de la Iglesia Católica, ningún rey podía ser enterrado en cualquier sitio. Por el contrario, tenía que ser depositado en el lugar sagrado, tal como lo hecho con todos los reyes de España. Como en esos años no había templo católico en Ixcateopan, se dio a la tarea de construir una iglesia, desde los planos constructivos hasta la cerrazón del último arco, ayudado por la fuerza de los brazos de nuestros hermanos indios. Cuando terminó, consagró la iglesia a la devoción de Santa María de la Asunción, y en su interior, en una cripta de la roca viva que él personalmente cavó, trasegó los restos del lugar señalado por Cuayactitali, madre de nuestro héroe, hasta colocarlos en el interior de la cripta junto con las insignias, una punta de lanza de cobre nativo, las cuencas de jade que revelaban la edad de Cuauhtémoc al ser asesinado, los anillos que acreditaban su egreso del Calmecac, uno y otro, su exaltación al máximo poder como Tlacatecutzintli y Hueyitlahtolani. Estas reliquias mortuorias estaban contenidas dentro del cráneo, en donde además habían unas cuentas de cobre que obviamente eran un collar que usaba nuestro personaje, y tapando todo esto se encontraba una placa de cobre también nativo, en forma ovalada, en cuya superficie figuraban varias inscripciones trazadas a golpe de cincel y martillo. Al centro, en la parte superior, una cruz latina con aspas. A ambos lados de la cruz, dos fechas, 1525 y 1529. Estas revelaban el año de la muerte y el año en que habían sido enterrados los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan. Hacia la parte media de la placa, en una sola línea, quedaron cinceladas estas palabras: Rey es Coatemo. Todas esas inscripciones provocaron que los detractores de la figura histórica de Cuauhtémoc, con todo el simbolismo que entraña y la perversa movilización que organizó Alfonso Caso en contra del hallazgo, en primer lugar, y en contra de la maestra Eulalia Guzmán, en segundo, degeneró en una atmósfera de linchamiento que, durante los meses que transcurrieron desde febrero hasta septiembre de ese año de 1949, se recrudeció con más saña de octubre en adelante, pues Caso echó mano de todas sus influencias, de todos los recursos materiales de que disponían los sabios oficiales, oscureció el ambiente y dividió el clima intelectual en México entre los opositores y los defensores de la autenticidad del descubrimiento. El pueblo de México, con ese instinto tan certero que lo caracteriza, estuvo del lado de la defensa y de la certidumbre de que se trataba de un acontecimiento que cambiaba la historia, pero con mayores elementos económicos y mayor acceso a los medios de comunicación, esta verdadera campaña de descrédito logró subir hasta los niveles de poder público y concretamente hasta involucrar a la presidencia de la República, en donde logró sembrar la duda,
con todas sus consecuencias. A estas alturas me vi involucrado, porque debido a que el hallazgo quedaba al descubierto el 26 de septiembre de 1949, cuando con un feliz golpe dado por un trabajador fueron retiradas las lajas de roca que cubrían la cripta hecha por Motolinía, y por fin era resuelto el enigma de dónde habían sido depositados los restos del héroe más puro de nuestra historia, el corresponsal del diario El Universal, que se hallaba presente en ese momento crucial, con unas cuantas frases recogidas entre los presentes y consignadas en su libreta, bajó de la sierra a la ciudad de Iguala para redactar la nota periodística que al día siguiente, el 27 de septiembre, circuló vía Telex a todos los periódicos del mundo. Esa misma mañana, cuando llegaba yo a comentar esta fabulosa exclusiva a la redacción del diario Novedades, mi jefe, el famoso escritor Edmundo Valadez, me ordenaba viajar inmediatamente hacia la ciudad de Iguala para, en la madrugada del 28, estuviera cubriendo la noticia y entrevistando en exclusiva al doctor Salvador Rodríguez Juárez. Así lo hice y, a primera hora del mismo 28, obtuve revelaciones insospechadas y con fotografías tomadas por mí, salí de Ixcatiopan y, de regreso en México, logré un triunfo periodístico que sobrepasó el trabajo de otros colegas y me ligó para el resto de mis días con la figura, la historia, la vida, tormento, muerte y renacer de Cuauhtémoc. Esta es la razón profunda por la que dediqué décadas enteras a profundizar los conocimientos relacionados desde el siglo XVI, en que, aparentemente, desapareció la presencia de Cuauhtémoc, hasta su aparición en Ixcatiopan, y así se anudó la historia de nuestra, que había quedado trunca más de 400 años, y este entronque nos obligaba en forma absoluta a hacerle justicia a toda esa épica humana, y por eso creamos para cada 23 de febrero una fiesta homenaje que cada vez cala más en las entrañas del pueblo mexicano. Ya dijimos que, en acuerdo con el doctor Rodríguez Juárez, y una vez establecida con toda claridad la fecha del nacimiento de Cuauhtémoc, decidimos ubicarla como un día de fiesta que convocara a todos los habitantes de México a realizar una gran celebración anual. Es cierto que todos los pueblos nativos ubicados alrededor de Ixcatiopan habían convenido en convertir a febrero en el mes de Cuauhtémoc y, desde 1949 en adelante, cada día se iban tomando los habitantes de estas poblaciones de la sierra en homenajear la memoria de su soberano, trayendo ofrendas florales que depositan en el interior de lo que había sido su iglesia de Santa María de la Asunción, y ya desde entonces convertida en el recinto de Cuauhtémoc. Pero faltaba exaltar el 23 como un día jubiloso para contrarrestar lo que siempre había sido una fecha ominosa, celebrar solamente el 28 de febrero como aniversario del asesinato. Esto último concordaba con el prurito de la mente perversa de los invasores que establecieron la costumbre de señalar las fechas de la extinción de nuestros héroes como muestra de un nefasto culto necrológico a la desaparición y nunca al nacimiento de seres ejemplares que invariablemente deben ser fechas luminosas. De esta manera logramos que las comunidades mestizas y los pueblos indios de toda la Sierra Norte de Guerrero se unieran a esta feliz decisión que dio inicio en las vísperas del 23 de febrero de 1979. Esta fecha tuvo un significado especial para mí porque en el mes de enero de ese mismo año las autoridades del diario Excelsior, donde trabajaba yo desde el año 1976, habían rescindido mi contrato de trabajo, pero la indemnización a que tenía derecho la empleé en los preparativos para asegurar la mayor brillantez en la celebración de ese 23 de febrero. Fue así como pude alquilar los autobuses
para invitar a los consejos de gobierno de las naciones indias Mazahua, con su jefe Tapán Tejé, Gran Venado, Tomás Esquivel González, la nación otomí con su jefe Apolinar Cruz Loreto. El grupo maya ocupó un autobús completo. También sirvió ese dinero para que participaran la representación del National Congress of American Indians en la persona de Joseph Rael, coordinador de asuntos indígenas del estado de New Mexico, León Azteca, dirigente del Chicago Park Center de San Diego, California, y Rubén Mendoza, dirigente juvenil de la Nación Yaqui, ubicado en Tucson, en el estado de Arizona. Igualmente, representantes de las naciones indias Picuri y Ute de los Estados Unidos. Asimismo, pude organizar el desplazamiento de un grupo de los voladores de Papantla, encabezados desde entonces y hasta la fecha por David García Bautista, que nunca habían ejecutado un ritual cósmico en Ixcatiopan. Esta vez se trataba de que el merecimiento tuviera el máximo esplendor para establecer con toda justicia un hábito comunitario que pretendíamos se efectuara de allí en adelante todos los años por venir. Invitamos al gobierno del estado de Guerrero, quien mandó una representación oficial. Varios presidentes municipales de las ciudades cercanas a Ixcatiopan asistieron. Los grupos de danza de las culturas Mazahua, Otomí, Maya y los integrantes del Calpulli de danza Los Tacuba, de los hermanos Tomás y José Gómez, se unieron al conjunto de guerreros danzantes del Samanáhuac Tlamachtiloyan, con lo cual la celebración cobró mayor lucimiento. Incluso invitamos a personalidades de la alta cultura y a dirigentes nacionales de organizaciones de trabajadores como David Reynoso, líder de la Asociación Nacional de Actores. Fue tal la repercusión de esta fiesta homenaje que de allí en adelante se logró que todos los años tuvieran mayores y más contundentes efectos sociales, culturales y políticos, al grado que las distintas publicaciones oficiales del gobierno del estado de Guerrero hayan consignado invariablemente que la festividad más importante de todo el año en el estado sea el 23 de febrero y precisamente en Ixcatiopan, dado que desde el año 1949 en que, bajo la conducción de la maestra Eulalia Guzmán, que había sido nombrada oficialmente como directora de las exploraciones por el gobernador del estado de Guerrero, general Baltasar R. Leiva Mancilla, el acceso a dicha población se realizaba por medio de una brecha de terracería llena de peligros, pues su trazo corría a lo largo de barrancas y desfiladeros desde la ciudad de Taxco hasta Ixcatiopan. Era a la sazón una aventura riesgosa, sumamente incómoda, envuelta en eternas polvaredas de ida y vuelta, a bordo de pequeñas combis que le daban escasa vida comercial a la localidad que había existido totalmente aislada durante siglos. Así nos sucedió ese 23 de febrero de 1979. Íbamos en 5 autobuses en convoy. Llegamos. Se efectuó la primera gran fiesta homenaje con enorme lucimiento, como se lo merecía nuestro Hueyi Tlactoani.